comunicación en este momento con el maestro Alfonso Zárate, periodista. Él escribe Los usos del poder, le decía, en el periódico El Universal todos los jueves. Lo comenta también con nosotros en esta misma fecha. Él es presidente del Grupo Consultor Interdisciplinario GCI. Maestro Zárate, Arturo, ¿cómo estás? Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Discúlpame, me distraje un instante. Buenas tardes. Salud del presidente. En este momento es la gran preocupación. Decíamos al principio de la emisión, sí, nos dan informes políticos sobre el vigor, sobre la lucha, sobre el esfuerzo presidencial por superar la crisis del contagio. Nos dicen que está muy pendiente de los asuntos de gobierno, en fin. Sí, se manda un mensaje de paz y de tranquilidad en ese momento, pero no sale el doctor a decirnos a los que estamos ocupados en atender la información, no sale el doctor a decirnos cómo realmente está el paciente. Y eso es preocupante tomando en cuenta de que la salud presidencial, como tú bien lo dices hoy en tu columna, pues es un asunto de seguridad nacional. Sí, Pepe, yo creo que a pesar de su importancia, la salud no es uno de los requisitos que establece la Constitución en el artículo 82 para ser presidente de la República, mientras sí exige tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección, la nacionalidad mexicana por nacimiento, estar en pleno goce de sus derechos, hijo de padre o madre mexicana y no pertenecer al estado eclesial ni ser ministro de algún culto, entre otros. Y este tema es interesante porque hace algunos años el periodista Luis Ares entrevistó al ya en ese momento expresidente Luis Echeverría y le preguntaba algunos de los ingredientes que el presidente de la República saliente escoge como cualidades para su sucesor. Y el expresidente Echeverría efectivamente revela cuáles son algunas de las pistas para ese tiempo en donde el presidente decidía a su heredero, y decía Echeverría que algunas de las razones para la selección de un candidato debían ser su fortaleza física y su buena salud. Que no solo existan, decía Echeverría, sino que lo parezcan, porque el deterioro de la imagen física, decía el expresidente, significa el deterioro de la imagen política. Y yo creo, Pepe, que el presidente López Obrador está bien consciente de ello y sabe que tiene que mostrar fortaleza, y sobre todo después de aquel infarto que sufrió un 4 de noviembre de 2013 y que generó un vacío de poder en su movimiento. Por eso López Obrador busca mostrarse vigoroso y recurre a mostrarse en sus giras, en sus recorridos por el país, por cierto, con una intensidad que a mí me recuerda la del general Lázaro Cárdenas, aunque hay que decir que Lázaro Cárdenas tenía 25 años menos cuando llegó a la presidencia de la República. Entonces, la duda, sin embargo, es ¿por qué lo hace en medio de una pandemia que cobra miles de vidas y por qué resiste las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de los expertos que nos llaman a todos a quedarnos en casa y a usar el cubrebocas? Y esta resistencia a usar el cubrebocas, en mi opinión, parece expresar una especie de machismo que algunos admiran, pero que para otros no tiene sentido y que además conlleva un mal ejemplo. Entonces, ¿por qué se ha negado a usar el cubrebocas? Y quizá la explicación la tiene la maestra Ana María Olabuenaga, una estudiosa de la comunicación y del comportamiento humano. Entonces, el cubrebocas, dice Ana, visibiliza nuestra condición humana y nos muestra como una especie frágil, expuesta, en riesgo. Y la paradoja de la pandemia es que siendo el virus el criminal, seamos nosotros los embosados. Y ya esto es a lo que le tienen miedo los mandatarios que no usan cubrebocas, dice Ana, a generar desconfianza, a desconectarse emocionalmente de sus electores. También les asusta parecer frágiles y miedosos al reconocer que hay alguien más poderoso que ellos. Para ellos el uso del cubrebocas es la evidencia de que el virus ha podido más que ellos, que no lo han vencido ni aplanado, ni controlado, ni domado. Más que el virus, concluye Olabuenaga,
a eso le temen los mandatarios que no usan cubrebocas, incluido nuestro presidente, a perder conexión y de paso la próxima elección. Y de nuevo, la experiencia del presidente infectado ha puesto en la escena pública la exigencia de revisar la estrategia gubernamental ante la pandemia. Y un caso interesante, ayer se difundió el documento intitulado Recomendaciones para la atención de la pandemia por COVID-19 en México. Y este documento deriva de las aportaciones de un grupo de 29 expertos de las principales instituciones de salud del país, universidades y organismos internacionales, que se entregó a la Secretaría de Salud desde diciembre y que contiene una serie de recomendaciones: el uso de las mascarillas y la sana distancia, sí, pero también escalar los horarios en centros de trabajo, ampliar el análisis de datos, mejorar la calidad de la atención para reducir la letalidad, etcétera. Y proponen, lo cual me parece absolutamente sensato, la integración de un comité intersecretarial para el desarrollo del plan de vacunación. La nota sobresaliente, me parece, Pepe, es la respuesta del doctor López-Gatell, que en vez de ignorar o de burlarse de las propuestas, como lo hizo con las de quienes fueron secretarios de salud, finalmente acepta hacer un alto en el camino, revisar la estrategia y responder a cada una de las propuestas. Sí, porque finalmente López-Gatell se ha dado cuenta de que por el camino sinuoso que nos están llevando, donde la ciencia se somete a la política, pues se están llevando a los vivos a la zozobra, ya no digamos a los hospitales porque no caben, no hay, y a los muertos se los está llevando al panteón. Es decir, así tiene que haber exactamente un alto en el camino y escuchar esta recomendación de los expertos nacionales e internacionales a los que hace referencia, y sobre lo cual comentó ayer ampliamente en una reunión que tuvo a distancia, virtual, el propio rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor oftalmólogo Enrique Graue, quien finalmente coordinó todos sus esfuerzos partiendo de la base de que, vamos, no es un decir solamente por inflar los rumores, pero es un hecho que el sistema de salud está demostrado ha sido rebasado, y parte de ahí para hacer estas observaciones y recomendaciones a las cuales López-Gatell dice, pues las recibo con júbilo y voy a hacer un alto en el camino para que todos podamos replantear cómo debemos seguir transitando, Alfonso. Sí, me parece que es muy interesante subrayar lo siguiente, que cuando apareció la pandemia con toda su gravedad, con todo lo que estaba implicando, en ese momento el gobierno de la República debió haber hecho una convocatoria para los estudiosos, los expertos, para una participación interdisciplinaria a la cual concurrieran los integrantes de la comunidad de salud, pero también las universidades con sus centros de investigación, porque el desafío era un desafío que tenía que hacerse acompañar por los principales expertos. Se desatendió incluso la parte económica, Pepe, cuando hubo esta convocatoria del Consejo Coordinador Empresarial, de académicos, de organizaciones sindicales, para proponerle al gobierno qué respuestas de orden económico-social ante esta realidad, y también se rechazó. Entonces yo creo, para concluir, que en un momento en donde importan tan poco las instituciones constitucionalmente definidas como contrapesos, lo que se está imponiendo como verdadero contrapeso es la realidad. Y ojalá que, así como ocurre en la Gran Bretaña, en donde Boris Johnson, el primer ministro, pide perdón casi llorando por la muerte de más de 100,000 personas, en México no haya una soberbia que evite el considerar que no estamos siendo un ejemplo para el mundo, sino que efectivamente llegó el tiempo de hacer un alto en el camino y de revisar por lo pronto la estrategia del manejo de la pandemia, pero también la estrategia de vacunación, que igualmente está presentando muchos déficits, Pepe. Ojalá no sea demasiado tarde. No faltará quien diga con frivolidad: ¿por qué no empieza López-Gatell por ponerse un cubrebocas para dejar de contagiarnos con tantas mentiras y desproporciones, y que está desafinando en el concierto nacional de la angustia, de la zozobra, del pasmo, del miedo y a veces del pánico, tomando en cuenta de que por primera vez México pues va a tener en 2020, cuando se hagan bien las cuentas, 1 millón de muertos?
Es la mayor cantidad de muertos para un año en nuestro país en toda la historia. Ayer lo comentábamos con el doctor Rafael Lozano del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington en Seattle, y nos decía que bueno, el país va a alcanzar esta cifra fatal echando para atrás, retrasando el reloj de la historia, porque el 1,000,000 de muertos se estaba contemplando para el año 2034, dentro de 14 años. Y sin embargo, pues ya se adelantó ese reloj. Te agradezco mucho, Alfonso, te agradezco mucho el comentario compartido con la audiencia de Grupo Fórmula. Un abrazo, Pepe, y lamentablemente para muchos ya fue demasiado tarde. Un abrazo muy fuerte para ti, yo creo que sí. Gracias por tu comentario. Está en la línea telefónica, lo agradezco muchísimo, precisamente para ahondar en este tema que tocaba Alfonso Zárate. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.